Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Disculpen por haber tardado en subir otro video, pero es que la escuela, pues ya saben, ¿no? Jajajaja xddd, bueno, pero sin más ni más, aquí están las historias, espero y les gusten. Era un día normal y la abuela decidió ir al cementerio llevando a su menor nieta. Ella criaba a la niña junto con su esposo. Cerca de una de las tumbas, la niña encontró una muñeca olvidada. Le gustó mucho y la recogió al instante para mostrársela a su abuela. La abuela le dijo que era probable que la muñeca fuera de alguna otra niña a la cual se le debió haber caído. Así que miraron por todos lados para ver si encontraban a alguien que reclamara la muñeca. En realidad a la abuela no le hacía mucha gracia que su nieta se quedara con esa muñeca de extraña procedencia, pero como no encontraron a ninguna dueña para la muñeca, la niña se apropió de ella y se la llevó a su casa. Los primeros días, con la ilusión de su muñeca nueva, la niña hablaba sola en su cuarto y jugaba. La abuela escuchaba cómo la niña jugaba en su habitación. Pero poco a poco la niña fue volviéndose respondona y malcriada e incluso empezó a dejar de comer. Cuando la abuelita le preguntaba por qué no quería comer, ella contestaba que la muñeca no quería que comiera y que a la muñeca no le gustaba que sea buena. Ella decía que si no hacía lo que la muñeca le decía, la muñeca le pegaría. La abuela obviamente le comenzó a decir al principio que dejara de jugar y que comiera porque las muñecas no hablaban, pero la nieta seguía diciendo con toda seguridad que ella sí hablaba con su muñeca. Cuando las cosas llegaron a un estado crítico, la abuela preocupada escuchó unos gritos de la niña. Escuchó golpes y que la niña lloraba en su habitación. La abuela fue corriendo a ver lo que sucedía y cuando abrió la puerta del cuarto se dio con una sorpresa. La niña estaba sobre las piernas de la muñeca y ésta le estaba dando nalgadas e insultando. La muñeca tenía los ojos iluminados de una luz verde y con odio le pegaba a la niña. La abuela intentó salvar a su nieta, pero la muñeca era muy fuerte y empezó a jalarla de los cabellos. La anciana llamó a su esposo para que la ayudara y entre los dos arrancaron de los brazos de la muñeca a la niña. La muñeca se escapó corriendo por la ventana dejando dentro de la habitación uno de sus zapatos. Durante la noche, los perros ladraban y varios vecinos vieron que una figura pequeña rondaba los jardines. A la mañana siguiente los perros amanecieron muertos, como si alguien con un puño pequeño los hubiese dado 1000 golpes hasta matarlos. Todas las noches sucedía algo extraño, así que la abuela decidió consultar con un párroco y este fue a bendecir la casa y les pidió a la niña y a la abuela que fueran juntas a dejar el zapatito de la muñeca al cementerio donde lo habían encontrado. Ellas hicieron lo que les dijo el padre y desde ese entonces la muñeca no ha aparecido más. Es posible que esta sea una de las leyendas que han perdurado con fuerza durante el paso de los años. Incluso existen versiones muy antiguas, en las que la joven pálida y silenciosa se aparecía en las oscuras curvas de caminos sinuosos y eran socorridas por jinetes o carruajes. No se sabe muy bien dónde y por qué motivos comenzó esta leyenda, pero sin duda, la noticia corrió como la pólvora y hoy en día, no hay comarca que se precie, que no tenga su propia joven de la curva. En la gran mayoría de versiones, todas comienzan del mismo modo, una solitaria carretera en la que él aparece haciendo autostop una joven, generalmente de blanco y con mirada perdida, en otras versiones tan solo está, sin hacer ningún tipo de gestos. Los conductores, como no, socorren a la joven y a partir de aquí, se multiplican los finales. En unos, la joven avisa de que tengan cuidado, porque en esa curva se mató ella, en otras, mueren todos los ocupantes y en las menos, simplemente les acompaña durante un rato del trayecto hasta que desaparece sin más. Verdad, mito, leyenda y lo único cierto es que el fantasma de la joven de la curva está tan enquistado en el imaginario colectivo, que si una joven de blanco se pone a hacer dedo en alguna carretera solitaria, muy pocos valientes serán los que paren de tan solo recordar este viejo mito. Una niña de 6 años padecía una extraña y desconocida enfermedad. Cada hora del día, le aparecían en la piel unos sarpullidos verdosos y empezaba a escupir espuma blanca por la boca. Ante la grave situación, la niña fue ingresada inmediatamente en el hospital de su ciudad donde, después de varias pruebas, los médicos consiguieron encontrar un antídoto que paliaba los síntomas. La niña estaría todavía unos días ingresada en observación para ver su evolución y sacar más conclusiones sobre la enfermedad, por lo tanto su madre se quedaba con ella cada noche para estar con su hija, que siempre que le era suministrado el antídoto pedía estar con su muñeca.
su preferida y una noche, después de ser visitada por su médico, se quedó sola en su habitación, mientras su madre hablaba con él en el pasillo. Cuando su madre escuchó el murmullo de su hija, su madre abrió la puerta y vio que la niña estaba sentada en el borde de su cama, hablando con su muñeca. La madre de la niña, muy disgustada, la mandó irse a dormir, la quitó la muñeca y la cerró la puerta. Esa misma noche, a su madre le tocaba velar por ella, fue a ver cómo estaba su hija, y encontró la muñeca de nuevo en su cama, arropada, abrazada a la niña. No se lo explicaba, volvió a coger la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente, su madre despertó oyendo el murmullo de su hija, y sintiendo curiosidad de lo que decía, se hizo la dormida y empezó a escuchar. Entonces, tengo que hacer eso, para que me cures la enfermedad. La madre no sabía qué pensar, abrió los ojos y miró a su hija rápidamente, y vio de nuevo la muñeca sentada al lado suyo. No la pudo decir nada, porque en ese instante entró el médico a decir que la niña estaba curada y que la iban a dar de alta. Al cabo de unos meses, todo iba normal, hasta las costumbres de la niña. Una de las costumbres que tenía, era irse al puerto de su ciudad, y sentarse en el muelle a contemplar los peces que había en el mar. Se hizo de noche, y se levantó una fuerte tormenta. La niña seguía allí, y empezó a preocupar a su madre. Esta llamó a la policía, pero al poco tiempo su madre se acordó de dónde se encontraba su hija, en el muelle, fue allí corriendo y la gritó. ¿Dónde estabas? Me tenías muy preocupada. ¿Por qué me haces esto? Mira qué tormenta, volvamos a casa. Pero la niña ni se inmutaba. Su madre se acercó a su hija, la puso la mano en el hombro y la dijo: «Estás helada, por favor vas a volver a casa enseguida». Pero la niña seguía sin moverse, pero susurró: «Yo volveré a casa, pero tú, mamá, no». Su madre la preguntó asustada: «¿Por qué?». La niña volvió a susurrar: «Porque vas a morir». La niña, seguido de esto, cogió a su madre del brazo y la empujó al furioso mar, y se ahogó. La niña corrió hacia un bosque cercano, y allí desapareció. Al cabo de unos años, unos pescadores que había allí en el puerto, pescaron con sus redes el cadáver de la madre, y uno de ellos se fijó en que el cuerpo estaba agarrando una muñeca. Bueno, eso fue todo por hoy. Subiré otro vídeo cuando yo quiera. Jajajajajajajaja xd. Bueno, no, lo haré lo más pronto posible. No olviden dar me gusta y suscribirse. Gracias por ver el vídeo.